En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Hoy hay muchas informaciones, sin embargo hay algunas informaciones que cada vez nos confirman a nosotros como que somos una especie de Macondo descrito por Gabriel García Márquez en su novela 100 años de soledad. ¿Sí? Así tan simple. Cuando nosotros vemos informaciones, por ejemplo, como las que destacan hoy los diarios, ¿qué te hablan? Primero, los líos desatados por Nuria Piera en una serie de investigación con la usurpación profesional, que siempre la hemos visto, pero cuando tú entonces te encuentras con que las autoridades de salud pública, que por cierto cerraron el centro Coglan después de ese programa, y que había avisado que pondrían una querella contra la supuesta profesional de la salud, Elizabeth Silverio, la dueña que ejercía sin un exequatur, que tenía toda la cantidad de títulos falsos que ustedes pudieran imaginarse, de universidades prestigiosísimas del mundo. De verdad, de muchas universidades prestigiosas que estaban colgados en su consultorio. Y óigame una cosa, títulos que estaban colgados con incluso faltas ortográficas. Y cuando tú dices, pero ven acá, ¿cómo fue que esta persona logró saltarse y engañar a todo el sistema de salud, dañar a los pacientes que van, dañar a las disque sociedad, al CODOXI? Porque ella es una terapeuta, doctora en psicología, con una especialidad en neurociencia. Tú te dices definitivamente que nosotros estamos en un país macondiano, pero no solamente eso, sino que esta señora incluso también engañó, que no hay que hacer, parece que mucho esfuerzo para lograrlo, en los senadores, porque ella fue parte de las discusiones que se hicieron sobre la ley de autismo que se discutió y que se aprobó recientemente en el Congreso. Y estas fueron de las personas que fueron a exponer ahí al Congreso sobre la ley de autismo, con todo un marco teórico, pero ven acá, y entonces a nadie le llamó la atención. Entonces, ese tipo de cosas, señores, que solamente ocurren en Macondo, pero en el Macondo del siglo XXI, en República Dominicana, uno tiene que llamarle la atención. ¿Cómo tiene que llamarle la atención el hecho de que en el día de ayer, por ejemplo, en un centro asistencial del país, se metieron dos asaltantes, señores? Eso ocurrió ahí. ¿Cómo es que se llama el centro médico que es bastante exclusivo y donde el que no tiene una cantidad, un seguro médico de salud de lujo, ¿verdad? O mucho dinero, no tiene acceso precisamente? Pero la gente de SENASA y del servicio de la dirección la gente de ese centro, después que fue ingresada una empleada de la Cámara de Diputados, ¿cómo se llama, Camila, el centro que está ahí cerca de la universidad, que está en la Bolívar con Tiradentes? No recuerdo cómo es que se llama el centro, es Hospitén. Fue ingresada en Hospitén con un tema de emergencia, fue intervenida, y después de intervenida ahí se metió disfrazado de enfermero un atracador, y atracó a la paciente y atracó a la hermana de la paciente que la estaba cuidando. Entonces, nos confirman como un Macondo cualquiera ese tipo de cosas. Claro, eso tiene mucho que ver con algunas informaciones también que hoy contrastan y que tienen que a nosotros activarnos las alertas respecto a esas deudas que nosotros vamos acumulando. Y por supuesto yo me refiero al tema de la educación y me refiero incluso también al tema del sindicato. Hoy, como parte de las informaciones, nos destacan las confrontaciones que hay entre el sindicato de los maestros y maestras, que es la Asociación Dominicana de Profesores, y las autoridades educativas, con la afección total del tema de la docencia en las escuelas. Ayer el ministro de Educación hablaba de lo que pierde y de lo que nosotros pagamos por cada día
de no impartir docencia, que es muy recurrido por la Asociación Dominicana de Profesores frente a la demanda única, que es mejores condiciones salariales para los maestros y maestras. Y aunque yo pienso que los maestros y maestras deberían de ganar un salario extraordinariamente bueno que vaya acorde también con sus capacidades de enseñar a que los muchachos y las muchachas aquí aprendan a pensar, que es 45,000 pesos el salario mínimo, no menos cierto es que también respecto a esa deuda que nosotros tenemos, que es el tema de la educación, y que yo creo que es un punto importante dentro de todas esas situaciones de violencia, de criminalidad, de delincuencia, de jóvenes que no hacen absolutamente nada y que no se les ha permitido ni siquiera ilustrarse y educarse. Ahí la Asociación Dominicana de Profesores tiene una gran responsabilidad. Tiene una gran responsabilidad porque no es lo mismo ahora con el único recurso de la paralización frente a un déficit que hay aquí con el tema de la educación. No es lo mismo que como cuando estaba al frente de ese comité ejecutivo, María Teresa Cabrera, lo recuerdo perfectamente, a quien hay que darle los créditos porque fue la ideóloga y principal impulsora del 4% para la educación, que debió de tener un impacto en la colectividad. No ha sido así porque se utilizó definitivamente para la francachela política, pero fueron medidas tomadas desde el sindicato, impulsadas desde el sindicato, para que impactase aquí en la eterna deuda, señores, de la educación. Ahora no. Ahora por todo es paralización de la docencia y única demanda es mejores condiciones para los maestros y las maestras. Eso es absolutamente todo. Después aquí el sindicato, que debería de estar en otras cosas, que debería de estar siendo una referencia, ¿no?, de formación en la docencia y sobre todo de quienes dirigen ese sindicato, es con políticas, con estrategias, frente y junto o al lado de los ministerios oficiales, en este caso el Ministerio de Educación, para que nosotros ver si nosotros podemos ponernos a tono con todo ese déficit que tenemos, que en todos los rankings, señores, ganamos los primeros lugares, pero los primeros lugares de atraso en ciencia, en matemática, lógica. No hay forma de que podamos avanzar. Y mientras tenemos nosotros ese retraso, que no superamos y no lo hicimos ni siquiera con el 4%. Entonces, desde la ADP, lo que nosotros nos encontramos siempre es con más paralizaciones para que entonces nosotros echemos hacia atrás. No solamente tiene un impacto en las pérdidas económicas, que como decía el ministro de Educación ayer, es millonaria cada vez que un día se deja de impartir docencia, sino también en términos de la enseñanza. ¿Cuántas neuronas, señores, ahí no se pierden por un día de clase al que no se asiste en este país? Entonces, si tú juntas todas estas cosas, tú te das cuenta de por qué sí, nosotros ciertamente somos un país con un perfil macondiano, porque hay cosas que solamente en este país pueden ocurrir. Mientras, bueno, las políticas de asistencialismo, de un poco pasar la mano, que es otra de las informaciones del día con lo que ocurrió, por un lado, las cifras que arroja el Fondo Monetario Internacional de ponderaciones a la economía aquí en República Dominicana, y por otro lado, el cariñito que da el presidente Luis Abinader a las madres. Y ese cariñito del presidente que fue anunciado en el día de ayer, ustedes saben cuánto va a implicar ese bono, que es un bono de 1.500 pesos para 1.000.000 de madres. Si nosotros juntamos todo eso, ¿sabes de qué estamos hablando? Estamos hablando de 1.500 millones de pesos. ¿De dónde salen esos 1.500 millones de pesos? Que no es otra cosa más que asistencialismo, y que se puede tomar como clientelismo, como cooptación, justamente en un año preelectoral, donde estaba estipulado en términos del presupuesto, y aunque tú no quieras, tienes que decirlo. Entonces esas son de las cosas, no son políticas sociales que van a impactar en términos de desarrollo de nuestra economía. No, porque son carencias que solamente te podrán resolver el problema de un día. No son políticas diseñadas como se hicieron aquí hace 20 años en otros países, y Brasil es un ejemplo importante de cómo con esa asistencia tenía un impacto, porque iba de la mano
justamente con las posibilidades que tenía la gente para la asistencia, para los derechos fundamentales, para la asistencia en salud, para la asistencia en educación. ¿Cómo y de qué manera un dinero que sale, por cierto, de la costilla de nosotros, porque no es de los bolsillos de los funcionarios, pero en términos de desarrollo de nuestra economía y de desarrollo humano, dime cuál es el impacto que tiene ese cariñito que además implica 1.500 millones de pesos? Muchos dirán, bueno, pero está bien, eso puede mermar. Yo no sé. Yo diría que yo no sé si está bien o si está mal. Lo que yo estoy diciendo que cuál es el sentido, que si el sentido es resolver un problema de un momento con la cifra que involucra, o que si eso es parte de una estrategia para que esa gente que están imbuida dentro de todo este proceso de la pobreza, porque cuando Lula lo hizo en su primera gestión en Brasil, eso fue parte de una estrategia, y por eso cuando salió podía exhibir cómo se sacaban de la pobreza cerca de 30 millones de brasileños. Es así. Y se hizo ese tipo de acompañamiento, pero eso dio resultado porque estaba acompañado de un diseño de otro tipo de política de asistencia y de participación y de acceso de la gente a temas tan puntuales como la salud y como la educación, que no es lo que está ocurriendo aquí en República Dominicana. Y por último, bueno, el anuncio también. Ahí ya no nos ubica tanto como Macondo, sino en un país, digo yo, como de bucaneros y filibusteros. El anuncio que hace hoy la empresa Barrick Gold, de la que nadie habla, de la que nadie sabe, por lo menos cómo se manejan sus operaciones, pero hoy nos habla de que Barrick tiene ya un permiso ambiental para la construcción de una presa, que es la presa de Cola, que se rebeló la comunidad de Monteplata porque se pretendía realizar ahí en el río Cuance, y después de la experiencia de lo que pasó con la presa de Cola ahí en Cotuí, en la comunidad del Yagal, que mermó totalmente ese río, bueno, pues tuvieron que salir con la sábana en un canto ante la resistencia de la comunidad, donde no se había dicho ni siquiera estudio de impacto ambiental. Ahora vemos que Medio Ambiente dio su visto bueno para la licencia ambiental, pero son muchos los pasos que restan por dar, son muchos los pasos que restan para ejecutar una presa de Cola de la que ya ellos dijeron que se va a construir, sin que nadie sepa dónde se va a construir ni cuál es el impacto que va a tener en esas comunidades y sobre todo en los ríos que sean parte de esta presa de Cola. Todavía nosotros tenemos 350 familias que no han sido reubicadas para dar paso precisamente a la explotación y a la construcción de esta presa de Cola, con muchas limitaciones, expuestas también su salud, sin reubicarse en ningún lado, porque no se les ha hecho caso. 350 familias. Y ya estamos hablando de que se dio entonces el permiso ambiental para que la Barrick Gold construya su presa de Cola. Y yo, la verdad, las preguntas surgen porque respecto a este caso de Barrick, la gente no quiere hacer preguntas y ve todo como bueno y válido, empezando por cómo inició y cuáles fueron las condiciones contractuales que comenzaron con el expresidente Leonel Fernández cuando hizo un contrato terrible para nosotros de 97.3, o sea, nosotros, que es nuestro país, que somos los que vamos a cargar con el impacto ambiental que eso tenga, apenas podíamos beneficiarnos de 3% frente a un 97% que después de manera populista fue revisado por Danilo Medina, y que ahora yo no sé tampoco qué es lo que se está haciendo. Pero bueno, tendremos que hacer muchas preguntas, las haremos en otra transmisión. Vamos a ver qué ocurre en el día de hoy, si hay alguna respuesta, porque esto de verdad, mucho más allá que lo que exponen a través de los medios los ejecutivos de Barrick Gold, hay muchas cosas que deben responderse. Y yo, mientras tanto, les respondo que usted tiene la posibilidad de ir a Farmacias GBC para beneficiarse de su 20% de descuento, 100% netamente dominicano. Por tanto, hay que apoyarse en GBC, y para eso no hay que hacer mucho esfuerzo, porque usted, muy cerca de usted, hay una Medicar GBC. Y a ustedes agradecer como siempre el acompañamiento, pedirles que le den like, que inviten a otras personas a suscribirse, y si no lo han hecho, bueno, pues háganlo. Si quieren, lo pueden hacer también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.